Pues vamos a empezar. ¿Cómo les fue con la tarea? Pues parecía sencillo, pero no estaba nada sencillo. Estaba laborioso. Ajá, sí, era como dedicarle un buen rato a ella, Sí, así es. pues a los Pero números. van a ver que esta base nos va a ayudar mucho. Uno, para analizar un artículo de investigación, para hacer la revisión estructurada, que ya habíamos empezado la semana pasada. Entonces, pues el artículo tenía errores metodológicos que si en algún momento ustedes volvieran a encontrar, bueno, pues sabrían que ni siquiera vale la pena seguirlo revisando. Entonces, esa era la parte más importante. Otra cosa que nos permite este artículo, pues ya vieron que tiene todos los datos para que nosotros podamos calcular todo y podamos entender la diferencia entre un modelo bivariado y un modelo multivariado. Entonces nos va a permitir entender y aprender sobre la importancia de hacer ORs sin ajuste, es decir, evaluando cada factor por separado, y multivariado, considerando las diferentes variables que van a estar impactando. Ajá. Entonces, la primera parte de la clase va a ser una revisión rápida, va a ser muy rápida y chi cuadrada, porque sé que esto ya se lo sabe. Entonces, es un breve repaso, en especial sobre los diferentes tipos de chi cuadrada. ¿Para qué utilizamos la prueba chi cuadrada? ¿En qué casos? Para asociación de Ok, dos variables. bien, Lulu. Para asociar, ¿qué características deben tener las variables para poder usar chi cuadrada? Cualitativas dicotómicas. Ok, nuestro desenlace es cualitativo dicotómico y como maniobra ustedes pueden tener dos o más grupos. Entonces, si tienen dos grupos, utilizamos la prueba de chi cuadrada de Fisher o Pearson. Pero si tienen tres grupos, utilizamos la de tendencia lineal. Ahorita vamos a ir haciendo ejercicios para que esta parte vaya quedando más clara. Y tenemos también la prueba de McNemar, que es para grupos relacionados. Entonces, si yo quiero evaluar si existe diferencia entre la frecuencia de síndrome metabólico al inicio de la residencia y al final de la residencia, entonces yo utilizaría ahí una prueba de McNemar. O la presencia de ansiedad o depresión antes y después, pero como variables cualitativas, entonces utilizaría la prueba de McNemar. Se considera esta prueba también como una prueba no paramétrica. Ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué considera la fórmula? ¿Quién me la puede explicar de una manera muy sencilla? Uno nada más. No, para la prueba de McNemar. No, para la prueba de chi cuadrada. Yo, Ajá, sí, Lulu, adelante. tienes que tener los observados y los expuestos. Tus variables observadas y expuestas. Bueno, Ok. los resultados de los pacientes, el resultado de observados y expuestos. Ok. Y entonces, de cada uno, bueno, es la forma en que se va desarrollando la fórmula. Ajá. De cada uno vas haciendo la diferencia de observados menos expuestos entre los expuestos y les va sacando su promedio, su media de cada ¿No es uno. esperados? ¿Mande? Más o menos. ¿No es esperados? Es esperados, Fabi. Bueno, Ajá. esperados. Entonces, es la sumatoria, como dijiste, es la sumatoria de los datos observados, esperados al cuadrado, entre los esperados. Pero esto explicado de una forma muy sencilla, podríamos decir entonces que es la diferencia entre lo que yo observo en un experimento y lo esperado por azar. Entonces, lo que me permite chi cuadrada es determinar si esa diferencia que yo estoy observando se debe al factor de exposición o se debe al azar. Un ejemplo sencillo para poder entender cómo es que funciona chi cuadrada es si nosotros aventamos una moneda 100 veces al aire. ¿Ustedes qué esperan? Que sea 50-50. Ok, bien, Yasmín. Entonces esperamos que caiga cara 50 veces y que caiga cruz en otras 50 veces. Eso es lo esperado por el azar. Ahora, lo observado, si yo tiro una moneda y me cae
47 veces cara y 53 cruz, ¿cuál sería mi conclusión? Yo digo que esa moneda está truqueada o simplemente que es una diferencia que puede ser producto del mero azar. Eso es al azar. ¿Ok? Entonces, para lo que nos sirve con este ejemplo, que es muy sencillo, este ejemplo nos ayuda a entender qué es lo que hace chi cuadrado. Entonces me dice si lo que yo estoy observando es lo que se esperaría por el azar, si esta diferencia es mayor a lo esperado por el azar, entonces pues asumimos que posiblemente el factor de exposición pueda estar asociado y puede estar haciendo una diferencia. Entonces, si desglosamos la fórmula, tenemos dos opciones, que me caiga cara y que me caiga cruz. Nada más, lo único que tenemos que hacer es esta resta, lo observado menos lo esperado, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre lo esperado. Esto para cada una de las dos condiciones. Esto me da 0.36. Este valor de chi cuadrada, si ustedes se van a las tablas que vienen abajo de grados de libertad, para chi cuadrada los grados de libertad tienen que ver con el número de grupos que tengan. Entonces, número de grupos menos 1. En este caso tenemos cara y cruz, son dos grupos, menos 1 sería un grado de libertad. Y ahí, en esa tabla, ustedes van a buscar su valor, 0.36. Entonces, no tenemos específicamente 0.36. Tenemos estos dos valores, 0.016 o 2.7. Entonces, está más cercano a este 0.16, por lo tanto, el valor de P es no significativo. Para considerar que este valor es significativo, este valor tendría que ser más grande. Es decir, que haya una mayor diferencia entre lo observado y lo esperado. Ajá. Entonces, si mi diferencia de pronto aquí fuera de 20, entre lo observado y lo que yo espero por azar, pues hay diferencias significativas y este valor seguramente me saldría más grande. Entonces, entre más grande sea este valor que yo obtengo de chi cuadrada, más probable es que haya diferencias significativas. Entonces, en este caso, 0.016 y 2.7. Aquí se encontraría nuestro valor de P. Sería una diferencia que no es significativa. Es decir, que esto que yo estoy observando es producto del azar. Todavía es permitible, esta moneda no tiene truco. Entonces, el valor de referencia para chi cuadrada, si están comparando dos grupos, tanto para el desenlace con dos grupos como la maniobra con dos grupos, sería 3.84. Entonces, este sería nuestro punto de referencia. Si el valor que ustedes obtienen es más grande que este, entonces pues ya dicen que es estadísticamente significativo. A lo mejor no saben con precisión de cuánto es el valor de P, pero sí saben que es estadísticamente significativo. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Algún ejemplo de sus proyectos? Buscamos el valor de P que sea mayor a 0.05 y si el resultado de chi cuadrada que nos salió es mayor a esto, es significativo. Exacto. Okay. Tiene que ser el valor mayor. Igual que como lo habíamos visto con TEDstudent y ANOVA. Entonces, esto porque se los comento, no siempre en los artículos tienen el valor de P. A veces les dan el valor de chi cuadrada. Entonces, ahí nada más acuérdense que entre más grande sea el valor, más probabilidades hay de que ese resultado sea significativo. Y que este es nuestro punto de referencia, 3.81. Entonces, pues de esta manera, ustedes podrían saber, solo con echarle una mirada a una tabla de resultados, si el resultado es significativo o no. Entonces, entre más diferencia haya entre lo observado y lo esperado, pues más probabilidad hay de que mi resultado sea estadísticamente significativo. Ahora, tenemos diferentes tipos de chi cuadrada. Tenemos la chi cuadrada de Fisher. Esto en general es una modificación que se utiliza cuando las muestras son muy pequeñas y cuando tenemos valores esperados menores a 5. Ojo, porque aquí lo que determina es el valor esperado, no el observado. Entonces, si hay valores esperados menos de 5, entonces voy a utilizar la chi cuadrada de Fisher.
Ujú. Si ninguna de mis casillas, ninguna de mis celdas tiene un valor esperado menor a 5, entonces utilizo chi cuadrada de Pearson. Ajá. Chi cuadrada de tendencia lineal la voy a utilizar cuando mi desenlace es dicotómico, presencia o no de diabetes. Y como factor de riesgo, exposición, yo voy a evaluar a lo mejor el estado nutricional en 3 categorías: normal, sobrepeso y obesidad. En este caso, yo utilizo una prueba de tendencia lineal y este resultado lo muestro con frecuencias y proporciones. Y finalmente la prueba de McNemar, que me va a decir si hay diferencia entre un grupo antes y después. Frecuencia de un evento antes y después. Entonces, les ponía hace ratito el ejemplo de síndrome metabólico. Puede ser que sea un estudio de cohorte y donde al inicio ustedes evalúen cuál es la frecuencia de síndrome metabólico y que lo evalúen a 7 años de seguimiento, o diabetes o hipertensión arterial. En este caso, yo utilizo la prueba de McNemar. Entonces, chi cuadrada nos permite evaluar, como nos lo dijo Lulu, asociación, diferencias, y la característica principal es que se utiliza para variables que son cualitativas. Doctora, Vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? sí, yo. Carlos. La de tendencia lineal, Ajá. ¿hay un límite de grupos? ¿O pueden ser que 20? O sea, sé que estoy exagerando, pero si hay un límite. No, no hay límites. Ajá. Aquí, acuérdense, ¿qué les va a poner el límite? Generalmente lo hace el tamaño de muestra. Porque de pronto, cuando tienen, entre más grupos tengan, menos diferencias se van a observar y más probabilidad hay de que en algunas casillas o en algunos grupos tengan 0. Entonces, pues no hay un límite, no un límite teórico, pero el límite real, pues en general, lo plasma el tamaño de muestra. Ok, gracias. Doctora, yo tengo una duda. Sí, Ceci. En la chi cuadrada de tendencia lineal, Ajá. dice, es la prueba en la cual las variables tienen 3 o más categorías. O sea, se mide, ¿son varias variables en un mismo grupo o en el mismo grupo si se mide 3 veces la variable? O es que es lo que no entiendo. Un ejemplo, podría ser que queramos evaluar como desenlace en las columnas presencia o ausencia de diabetes. Y en las filas es una variable, pero que está medida en 3 categorías. Mi variable que yo colocaría en filas es estado nutricional. Tengo pacientes con normopeso, sobrepeso y obesidad. Y de estos quiero ver qué porcentaje de los que tienen índice de masa corporal normal tienen diabetes y no tienen diabetes. ¿Cuántos de los que tienen sobrepeso tienen diabetes y no diabetes? ¿Y cuántos de los que tienen obesidad tienen diabetes o no diabetes? Entonces, aquí lo que se están contrastando son 2 variables, diabetes contra estado nutricional. Y aquí solo el estado nutricional es el que tiene estas 3 categorías. Gracias. ¿Tendrías otro ejemplo, Ceci, para que quede más claro? Pues Lineal. había pensado así, no sé, yo estoy haciendo algo de burnout, ¿no? Pero lo estoy poniendo así. Burnout tiene 3 categorías, bueno, está compuesto de 3 categorías, ¿no? Ok, eso iría en tus filas, las 3 categorías. Ajá, y en el desenlace, ¿qué podría estar asociado a este síndrome? La residencia, por ejemplo, ¿no? Residencia, ok. Si son residentes contra médicos adscritos, o una residencia quirúrgica versus una residencia médica, o podría ser el sexo. Ese sería un ejemplo en el que tú podrías utilizar una prueba de chi cuadrada de tendencia lineal. Ok. ¿Vale? Más claro. Perfecto. Listo. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Se incluyeron a 233 participantes y se quería determinar si el tipo de EBC se asociaba a alguna secuela en específico. Ajá. Entonces, en este caso, vean, tenemos 233. Lo esperado
es que haya 116 pacientes en cada uno de los grupos. Pero en este caso, de los pacientes que tuvieron alguna alteración motora, 101 estuvieron o tuvieron una lesión en algún vaso del lado derecho. 132 participantes con este mismo tipo de lesión tuvo un vaso alterado en el lado izquierdo. Ahora, vean la diferencia entre lo observado y lo esperado. ¿En qué grupo es mayor la diferencia? Es igual en ambos, solo que uno negativo y el otro positivo. Ok. Ahora, el valor de chi cuadrada es 4.12. Nuestro valor de referencia es 3.84. Mariana, ¿es estadísticamente significativo o no? Sí, doctora. Pero como ustedes observan, entre 3.84 y 4.1, pues la diferencia es muy pequeña. Ahora vean el nivel de significancia, 0.042. Entonces, pues aquí hay diferencias, pero estas diferencias, si bien son significativas, este dato está muy cerquita del 0.05. Entonces, este es otro ejemplo de cómo ir desglosando la fórmula. En la tarea, ahora, vamos a ver, tenemos nuestro estado basal, son neonatos. Nuestra exposición, una de las exposiciones era la presencia de catéter central contra catéter periférico. El desenlace era la presencia de sepsis y no sepsis. Ahora, si analizamos 47 pacientes de 49 que tuvieron sepsis, tenían catéter central. Ahora, veamos cómo en el grupo de catéter periférico solo 2 pacientes tenían sepsis. ¿Qué opinan de este resultado? Analizado de esta manera. El Sí, catéter tiene hay más. diferencia. Hay diferencia, ¿ok? Hay diferencia. Entonces, aquí lo que estamos nosotros observando es que esperaríamos que todos los grupos que tuvieran la misma distribución si las diferencias se debieran al azar. Sin embargo, en este caso, pues es claramente distinto. Los pacientes que tuvieron Catéter central. estuvieron mayormente expuestos al catéter central. Entonces, si analizamos nuestro valor de chi cuadrada, tenemos 12.9. Aún cuando yo no les pusiera este valor de significancia estadística, ustedes sabrían que es significativo. ¿Qué tan significativo? Pues depende qué tanto se aleje de nuestro valor de referencia, que es 3.84. Entonces, en este caso es 12.9. ¿Es significativa? Sí, es significativo. Claro. Está Sí. muy alejado de ese 3.4. Entonces, es una variable que tiene una significancia estadística muy pequeña. Bueno, más bien es estadísticamente significativo con un valor de P que es muy pequeño. Entonces, en este caso sería un ejemplo o de chi cuadrada de Pearson o Fisher. Ahorita vamos a ir viendo cuál es el tipo de chi cuadrada. Aquí les puse, bueno, Pearson, pero ahorita vamos a ver por qué se utiliza Pearson y por qué no se utiliza Fisher. Entonces, este es en general la utilidad y los supuestos para poder utilizar chi cuadrada. Entonces, chi cuadrada, ustedes la utilizan con mucha frecuencia en su práctica clínica. En la clínica, pues la variable que más utilizamos siempre es una variable de tipo, son variables dicotómicas. Entonces, pues es una de las pruebas que más se utiliza. Pero al igual que TED-Student, que ANOVA, que Udeman-Whitney o Kruskal-Wallis, tiene una limitación y es que solo me permite contrastar 2 variables a la vez. Es decir, es un modelo bivariado, no me permite conocer el impacto de los distintos factores de riesgo. Entonces, es un punto intermedio para que yo calcule OR o para que yo realice un modelo de regresión logística múltiple. Entonces, este es solo un paso intermedio. Nuestro modelo multivariado sería regresión logística múltiple.
Ahora, ¿cómo lo sacamos? Aquí creo que en general, en su mayoría, no tuvieron alguna dificultad. Entonces, todo es en analizar, estadístico descriptivo y tabla cruzada. Algo que es muy importante en esta parte, al estar elaborando una tabla cruzada o una tabla de 2x2, es que siempre consideren que en la columna va el desenlace. Entonces, en este ejemplo, yo quiero evaluar si existe diferencia en la prevalencia de enfermedad renal crónica de acuerdo al nivel de consumo de proteínas. En columnas va su desenlace. Ahí hubo dos personas que en la tarea me los pusieron al revés. Pues acuérdense que en las columnas siempre va el desenlace. Y en las filas, su factor de riesgo o de exposición. Si ustedes le daban clic en estadísticos, sí me calcularon la chi cuadrada. Pero vean que en la parte de abajo dice capa, riesgo y Magnemar. Si ustedes activan la opción de riesgos, les calcula tanto el OR como el riesgo relativo. Entonces, esto fue lo que faltó en algunas tareas. Solo me calcularon chi cuadrada, pero faltó activar esta opción para que ustedes tuvieran los riesgos. Después, si ustedes se van a esta opción de casillas, para saber cuál es el tipo de chi cuadrada que corresponde, deben ponerme recuentos observados y esperados. De tal forma que yo pueda evaluar que si hay recuentos esperados menores a 5 en alguna casilla, pues sepa que tengo que utilizar chi cuadrada de Fisher. Si no lo hay, entonces utilizo Pearson. Aquí, cuando ustedes eligen sus porcentajes, si los grupos son de distinto tamaño, entonces eligen los porcentajes por columna. Si son del mismo tamaño, eligen por fila, pero si no, pues lo habitual en los estudios observacionales que sea por columna. Ahora, estos son los resultados. ¿Qué prueba de chi cuadrada voy a utilizar? Bueno, analicemos primero la tabla. Entonces, del lado de las filas tengo mi factor de exposición, que es la ingesta de proteínas baja, normal y alta. Tengo 5 pacientes en los que no tuvieron enfermedad renal crónica que tenían ingesta baja. Ningún paciente con enfermedad renal crónica tuvo ingesta baja. Por el contrario, si nos vamos al grupo alto, 3 pacientes con ingesta alta no tuvieron enfermedad renal y 8 participantes sí tuvieron enfermedad renal. ¿Qué opinan de este resultado? ¿Ustedes consideran que las diferencias pueden ser significativas? Y a simple vista sí lo parece. Sí, Okay. Parecen significativas. Tienes una en casilla en alto. 0. Esto hay que considerarlo. Ok. Entonces, bueno, esta muestra, esta fue una base ficticia, tenía muy poquitos pacientes, solo tenía 30 pacientes. Perdón, 2 tienen menos del 5%. No, todas cumplen con el 5%. Ok. Con 8 son 14. En este caso, Lulu, utilizamos los recuentos observados y esperados para Fisher y Pearson. Pero en este caso, ¿cuál sería la prueba que yo tengo que utilizar? La de Pearson. Vean, De tendencia lineal, ¿no? Tendencia lineal. Porque son 3 contra 2. 3, tienes razón. Exacto. Entonces, aquí, dentro de los diferentes tipos de chi cuadrada, yo tendría que optar por tendencia lineal. Aquí ya ni siquiera me está dando el valor de chi cuadrada de Fisher. Me está dando Pearson o asociación lineal. Este es el valor que yo voy a escoger. Entonces, esta diferencia que nosotros ya habíamos observado a simple vista es estadísticamente significativa. Ahora, si yo le pedí al programa que me diera los riesgos, no me los calculó. ¿Por qué no me los calculó? Porque hay un 0. 3 grupos. Ok, hay un 0, pero además hay 3 grupos. Entonces, los ORs con SPSS, con de analizar, explorar tablas cruzadas, solo nos los va a calcular si son tablas de 2x2. Si no son tablas de 2x2, no lo va a calcular. Entonces, en este caso, por eso no me lo calculó. Pero sí hay una manera en que yo pueda calcular el riesgo, sí,
calculándolo mediante regresión logística. Entonces, regresión logística me da mi OR y me da el OR de 2 grupos. Entonces, ahí puedo utilizarlo. Esto no tenían por qué saberlo en la tarea, pero sí es importante que lo conozcan. Ahora, si yo lo graficara, pues lo que podemos observar es que los pacientes que tenían enfermedad renal crónica o tenían un nivel de consumo intermedio o alto, pero no había ningún participante que tuviera enfermedad renal crónica en un nivel bajo de consumo de proteínas. Entonces, esto es como ustedes lo mostrarían gráficamente. ¿Cómo lo observarían ustedes en algún artículo? De esta manera. Entonces, en este caso es un ejemplo parecido. Aquí lo que se está evaluando es la categoría de ingesta de proteína y el sexo. Entonces, aquí lo que observamos es que hay una menor proporción de hombres en el grupo que tiene ingesta muy alta. Tal vez lo que esperaríamos es que los hombres tuvieran una ingesta más alta de proteínas, pero en este caso, las mujeres son las que tienen una ingesta más alta. Sin embargo, esta diferencia que estamos observando no es significativa. Y en la parte de abajo, pues ustedes tendrían que especificar que utilizaron chi cuadrada, y en este caso, aquí lo que faltó es decir que era una prueba chi cuadrada de tendencia lineal, porque había 3 grupos. Entonces, esta sería la manera en que ustedes lo mostrarían. Hasta aquí, dudas, comentarios. Aunque, por ejemplo, en ese ejemplo que acaba de poner, doctora, no lo ponen porque ya es así lógico, o sea, porque pues esa sería la forma correcta de hacer esa chi cuadrada, o aunque sea la forma correcta y lo sepamos ahora, se tendría que poner. Yo les recomiendo que sean lo más específicos posibles. Entonces, pónganlo. No se entiende, no todos lo saben, no todos entienden la diferencia. Entonces, colóquenlo. Pero vean, ahora que me doy cuenta, sí dice. ¿Ya vieron? Tendencia lineal. Así dice. Chi cuadrada de tendencia lineal. No lo asuman, siempre coloquen el tipo de chi cuadrada que están utilizando. ¿Hasta ahí va todo bien? Sí. Sí, ok. Vamos a pasar ahora a hacer unos ejercicios con la base de datos de sepsis neonatal. Listo. Vamos a empezar entonces. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se identificaron asociados a sepsis? El catéter central. Ok. Primero, me gustaría que leyéramos esa parte del artículo para que veamos qué nos dicen ellos, para que veamos cuáles son los factores de riesgo que ellos consideraron. Vean entonces sus resultados. Sus resultados dicen así. Hubo una incidencia de sepsis de 3.7. Los factores de riesgo más frecuentes fueron el peso corporal de 1.500 a 2.500, hipotrofismo, acceso central, administración de ranitidina, esteroides y nutrición parenteral. Además, la alimentación parenteral, intubación endotraqueal, sonda orogástrica, vesical, cardiopatía y enfermedad de membrana hialina. La mortalidad encontrada fue de 24%. ¿Qué opinan? Menciona muchos factores de riesgo, ¿no, Ivonne? Ok, exacto. Pareciera que el principal factor de riesgo, Nadine, pues es ser neonato. Todos son factores de riesgo. Pero ¿cuál es el factor de riesgo que pesa más? ¿Tenemos manera de saberlo? Sí. No hay manera. Entonces, ¿qué pesa más? ¿El acceso central, el hipotrofismo, el uso de esteroides, sonda orogástrica? No nos los reportan. Entonces, pareciera que todos tienen la misma ponderación. Aquí, lo que debieron haber realizado es un modelo multivariado para saber
cuáles son los factores que están pesando. Y no tendrían que decirnos, ni hacer el análisis por nosotros, ni darnos Gerber, sino mostrarnos los OR con los intervalos de confianza, y que seamos nosotros quienes hagamos ese propio análisis. Nosotros, al analizar los ORs o al analizar los intervalos de confianza, pues tenemos toda la capacidad para definir cuáles son los factores de riesgo. Pero aquí nos dan Gerber, no nos explican absolutamente nada más y no podemos llegar a una mayor conclusión. Ahora, algo que es importante, por ahí en algunas tareas me pusieron que un factor de riesgo para sepsis fue mortalidad. ¿Eso podría ser posible? No, Es un desenlace. es, Claro. Entonces, la sepsis podría condicionar mortalidad, pero no podría ser al revés. No podríamos decir que la muerte causó sepsis, sino al revés. Ajá. Entonces, aquí, pero por supuesto que esto no viene derivado de alguna ocurrencia suya. Ajá. Por ahí, en alguna de las tablas, venía incluida muerte. Ajá. Entonces, para que ustedes siempre tengan en cuenta el estado basal y esta lógica de la causalidad. Entonces, vamos a ver ahora sus resultados. Ok, listo. Vean sus resultados. Razón de momios para sepsis neonatal. ¿Qué opinan de, por ejemplo, esta variable que tiene un OR de 53? ¿Cómo lo traducimos en la clínica? ¿Cómo lo podrían explicar de manera sencilla? ¿En qué se traduce esta razón de momios? Se requiere el intervalo de confianza, ¿no? Claro. Y aquí el intervalo de confianza iba el inferior de 7 hasta 440. ¿Qué implicaría esto? Desde aquí debe llamarnos la atención. Que un niño al que se le colocó, un neonato al que se le colocó sonda orogástrica tiene un riesgo de 53 de desarrollar sepsis. Ajá. Ahora, si lo contrastamos con aquellos que no recibieron sonda orogástrica, tendría 52 veces más riesgo. Ajá. Es decir, quitamos la referencia. Pero ahora, ¿cómo interpretamos ese intervalo de 7 hasta 440? Habría niños que tienen 6 veces más riesgo, pero habría niños que tienen 439 veces más riesgo. ¿Qué opinan? Es que eso es un sesgo. Aquí la situación en los niños prematuros, porque aquí el punto también es que pone peso bajo, pero la edad gestacional va a ser un factor también muy importante. Los niños antes de las 6 semanas no succionan ni de gluten, entonces todos deben tener sonda. Entonces es como si yo dijera que yo tengo cáncer de pulmón por traer un encendedor en el bolsillo. O sea, no es eso. O sea, de todos modos, esa no es la causa, ese es un sesgo. Todos los prematuros que están en terapia antes de las 36 semanas deben tener una sonda, porque no hay cómo alimentarlos. Entonces pones el catéter por las condiciones en que se encuentran, también por la imposibilidad de alimentar, pero la alimentación enteral debe empezar lo antes posible y tiene que ser por sonda. No tenemos otra forma en estos niños. Entonces, la asociación que ellos están haciendo es una asociación, es errada. Es errada, es como decir, todos los que tienen 2 ojos, les va a dar conjuntivitis. Exacto. Entonces, si tomamos en cuenta lo que decían en el resumen, pues prácticamente el factor de riesgo para desarrollar sepsis neonatal es ser neonato. Exacto. Todo lo ponderan igual, no hay un análisis, no le están apostando a algún factor de riesgo en específico. Estos factores de riesgo se van al infinito y más allá en los intervalos de confianza, por esto que nos acaba de explicar Yasmín. También es importante considerar otro elemento. Por ejemplo, aquí ya no pusieron antibiótico. Todos los pacientes que tenían sepsis recibieron antibiótico. Sin embargo, sí lo muestran en los resultados. Entonces, aquí ya no pudieron mostrar el OR, pero vean cómo en esta parte
sí nos ponen a los antibióticos y ponen que es una diferencia que no es significativa. O sea, todos los niños con sepsis reciben antibiótico. Ajá. Vean. Entonces, pues ven cómo no podemos separar de ninguna manera el diseño arquitectónico de la metodología. No lo podemos separar ni de metodología ni de estadística. Si ustedes lo analizan de forma separada, pues entonces van a encontrar errores como los que tuvieron estos autores. Ya vieron entonces la importancia de mostrar los intervalos de confianza, de antes de hacer el análisis, plantearse un diseño arquitectónico. Y bueno, pues no es suficiente solo con poner el valor de P, tampoco le tenemos que dar Gerber a los lectores, tenemos que dejar que cada lector haga su propio análisis, ¿sale? Entonces, vamos a hacer el análisis de sonda orogástrica. Vamos a ver por qué se comportó así ese intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Cómo quedamos que calculaba los ORs? En tablas cruzadas y en estadísticos viene la opción de riesgo. Entonces, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y aquí ya. Bueno, acuérdense que en columna siempre va el desenlace, siempre, siempre. Es parte de la anatomía esencial de una tabla de 2x2. Entonces, en columna, su desenlace. Ajá. En filas, sus diferentes factores de riesgo. Entonces, aquí vamos a... ya no la veo, sonda orogástrica. Aquí está, es la de arriba. Okay. Si eligen estadístico, aquí chi cuadrada y riesgo. Ajá. En casillas, acuérdense que ahí tienen que elegir recuentos observados, esperados y porcentajes por columna. Vamos a ver qué nos arroja. Teníamos solo 99 participantes. Vean por qué el intervalo de confianza va a ser tan amplio. En los pacientes, aquí está lo que nos decía Yasmín. Pacientes con sonda orogástrica, 28. Perdón, sin sonda orogástrica, 28. Con sonda orogástrica, 71. Entonces, hay más frecuencia de pacientes con sonda orogástrica que sin sonda. Ajá. Ahora, de los pacientes a los cuales no se les colocó sonda, solo uno desarrolló sepsis. En comparación con aquellos que se les colocó sonda, 48 desarrollaron sepsis. Si analizamos entonces los componentes de esta tabla de 2x2, este 1 es lo que hace que el intervalo de confianza se vaya tan lejos. Este 1. Vamos a ver. Ahora, tenemos aquí los diferentes tipos de chi cuadrada. ¿Cuál es el que vamos a utilizar en este ejemplo? David. También sería una asociación lineal. ¿Okay? O, ¿Cuántos grupos tenemos? Son 2 y 2. Más bien sería una de Pearson. ¿Por qué Pearson? Porque son más de 5 pacientes por grupo. Si fuera menos, se utilizaría Fisher. El valor en el que deben prestar atención es en este, que dice recuento esperado. Entonces, 14.1, 13.9, 35.9 y 35.1. Como ya nos dijo David, todos son mayores a 5. Por lo tanto, vamos a utilizar chi cuadrada de Pearson. Y vean el valor de chi cuadrada, es 32.9. Valor de referencia es 3.84. Entonces, aún sin tener el valor de P, sabríamos. Significativo. En la parte de abajo, si de pronto ustedes olvidan poner atención en los recuentos esperados, bueno, pues el programa en la parte de abajo les especifica. 0 casillas han esperado un recuento menor que 5. Entonces aquí les sopla si se les olvidó. O les pone que una casilla tenía un recuento menor que 5. Disculpa, doctora, ¿de dónde sacaste el valor, la referencia del 3.84?
De las tablas. Presentación. Ok, Ajá. ok, sí. Es el único que me sé. No me pregunten si de pronto para 3 grupos cuál es el valor de referencia. Es el único que me aprendí. Ujú. Porque es lo más común, que tengamos grupos donde estemos contrastando 2 variables, tablas de 2 por 2. Entonces, 3.84 tendría que ser la chi mayor a 3.84. Claro, para saber que es estadísticamente significativo. Entonces, aquí es 32.9. Gracias. Es mucho mayor, entonces es estadísticamente significativo. Ajá. En la parte de abajo tenemos los riesgos. Vean el riesgo. A ellos les salió 53 y a mí me salió 56. Ajá. 56, pero con un intervalo que va de 7 hasta 440. ¿Ya vieron? Ujú. Entonces, vean, todo esto se debe a que en este grupo, de los que no tuvieron sonda orogástrica, solo uno tuvo sepsis. Ajá. Y esto tiene que ver con lo que ya nos había comentado Yasmín. Entonces, pues, ¿qué opinarían de que una variable se comporte de esta manera? ¿Lo tomarían como factor de riesgo? No. Ok. Aquí habría que aumentar el tamaño de muestra, en especial en estos no expuestos. Ujú. Porque de lo contrario, pues todo el mundo les va a cuestionar. Es decir, algunos participantes tendrán 6 veces más riesgo y otros 439 veces más riesgo. Esto de pronto no resulta tan lógico ni tan útil en la clínica. Entonces, aquí lo que tendrían que hacer o haber hecho es aumentar el tamaño de muestra. No sé si esta es la razón por la cual no mostraron los intervalos de confianza o simplemente supusieron que con poner el valor de P era suficiente. Pero ya ven que no es suficiente. Ujú. Ahora, vamos a... Aquí una pregunta, Ivonne. O sea, Sí. aquí aunque sí existiría una asociación, ¿no? O sea, no sería una causa, ¿no? O sea, digamos, estadísticamente sí está asociado, pero no es una causa, ¿no? O sea, no cumpliría criterios de Bradford y Hill, y esa sería la hora de interpretarlo, lo que tomaríamos en cuenta, ¿no? Claro. O sea, no es que el estadístico esté mal ni que no exista, sí lo estamos viendo, pero clínicamente eso no es correcto, o sea, no cumple con los criterios, ¿no? Claro. Y esto, bueno, pues está asociado a una mayor gravedad, nos había dicho Yasmín, tendríamos que ajustarlo también por la edad gestacional, el peso del producto, si fue un producto prematuro o no, el peso, las distintas complicaciones asociadas. Solo de esta manera sabríamos si de verdad es colocar la sonda orogástrica o bien el motivo por el cual se colocó la sonda orogástrica. Pero esto, en un análisis bivariado, no podríamos saberlo. Necesitamos hacer un modelo multivariado. Ahora, vamos a ver, de pronto, ustedes en sus tablas de resultados me pusieron no calculable o no me daba el OR, me daba solo el riesgo relativo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio con la variable, sonda orogástrica. Vamos a meter antibiótico, a ver qué pasa y cómo se comporta antibiótico. Entonces, ahí sería ¿qué tipo de chi cuadrado? la Fisher. Ok, ¿por qué Fisher? por el número de pacientes en la casilla. Es menor a 5. Recuento esperado. Entonces tengo 0.5 y 0.5. Tengo 2 casillas que tienen un recuento esperado menor a 5. Entonces, utilizo Fisher. Ajá. Pero además, cuando yo analizo la tabla, pues vemos que aquí en los pacientes que no recibieron antibióticos, uno no tuvo sepsis. En los pacientes que tuvieron sepsis, no hubo ningún paciente que se encontrara sin antibiótico. Todos los pacientes con sepsis recibieron antibiótico. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el OR si lo hiciéramos a mano? ¿Cuál sería la fórmula? Cruzados. ¿Ok? Es decir, A
por Por D D entre B entre por C. B por C. ¿Qué pasa si yo divido entre 0? No existe. No, tengo que darle un valor No con marcar falla. 5. Entonces, la razón por la que no obtuvieron algunos OR es porque al hacer la tabla de 2 por 2 tenían una casilla con 0. Ajá. Entonces, pues dado que todos los pacientes, casi todos tenían antibiótico, de 99, 98 tenían antibiótico, pues no era posible observar diferencia. Aquí, si analizamos, 49 pacientes sin sepsis tenían antibiótico y 49 con sepsis tenían antibiótico. No hay diferencia. Entonces, lo que yo esperaría es que mi valor de chi cuadrada no fuera significativo. ¿Ah? Entonces, vean cómo ni siquiera me calcula el valor de chi cuadrada. No me lo calcula, la diferencia, no hay diferencia. 49 pacientes con 49. El valor de P que me coloca es de 1. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Ahora, el riesgo, al analizar el riesgo, solo me da el OR. Perdón, el riesgo relativo, pero no me da el OR. Esta es la razón por la cual en algunos de sus ejemplos no pudieron calcular los OR o les salía un valor negativo de -1 o no calculable o simplemente no se los daba. Esta es la razón, porque alguna casilla tenía 0. Entonces, no nos podemos ir directo a calcular el OR, necesitamos analizar el comportamiento de nuestra tabla de 2 por 2 para tener un resultado más específico de aquello que queremos evaluar. Vamos a hacer otro ejemplo. Doctora, perdona, cuando estás haciendo un estudio, un artículo, estás plasmando tus resultados y te pasa este tipo de eventualidades, ¿es la razón por la cual en algunos artículos omiten cierta información? Ajá. Entonces ahí le podrían poner, si lo ven en un artículo podría decir no calculable, pero algunos omiten incluir esa variable. ¿Y qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo recomendado? Si ustedes ponen las frecuencias y porcentajes y le ponen no calculable, entonces el lector sabrá que es no calculable porque había un 0. Okay, pero sí está bien poner mejor no calculable. Sí, pero siempre y cuando muestren las frecuencias y porcentajes, porque de esta manera entonces el lector podrá saber que ese OR no calculable es porque había una casilla con 0. En especial si es una variable que puede estar impactando. Alguna otra cosa que ustedes pueden hacer es cambiar, a lo mejor si es una variable cuantitativa y ustedes deciden hacerla dicotómica, podrían cambiar un poco ese punto de corte o en lugar de tener, hace ratito me decían, en tendencia lineal hay un límite. Si hubiera 20 grupos, bueno, pues a lo mejor para que no hubiera tantos ceros, en lugar de tener 20 grupos, pues a lo mejor los reduzco a 3 o los reduzco a 4. Esas podrían ser maneras. Pero si es una variable que de inicio es dicotómica y no hay de otra, bueno, pues muestren frecuencias y porcentajes y le ponen que no es calculable. Y justo en eso, donde has comentado de la frecuencia y los porcentajes, que la verdad sé que es de las primeras tablas y me causa mucho problemas hacerlo. En la frecuencia es la N de cada grupo, ¿estamos de acuerdo? Y el porcentaje lo puedo obtener de esta tabla que está sacando de la chi cuadrada. Claro, tú tendrías, por ejemplo, para antibiótico, la frecuencia es 1 en este grupo. Okay. El porcentaje corresponde a 2%. Ok. Para antibiótico, para sí consumo de antibiótico, la frecuencia es 49 y entre paréntesis tu porcentaje sería este, que es 98%. Para este grupo sería 0 y 100%. Ajá. Gracias. De nada. ¿Mario? Tengo una duda que quizás sea un poco tonta, pero habitualmente en las tablas que hacemos o que hemos hecho en OpenEPI o manualmente, casi siempre que va el ABCD, o sea, casi siempre el A es la casilla que se intersecta con el resultado
junto con la maniobra esperada, ¿no? O sea, como los positivos. Pero me llama la atención que aquí en estas tablas, y desde que lo hice me llamó la atención, por eso me fui a OpenEpi, es que aquí los sí, o sea, lo que nosotros estamos acostumbrados como A, aquí es D, ¿no? Entonces, al hacer el producto cruzado, me llama la atención que a lo mejor es al revés y sale lo mismo exactamente, pero no sé si eso intervenga, porque habitualmente estamos acostumbrados a verlos como te lo describía, ¿no? O sea, Bien. Esta es no sé una aquí qué cambie. muy buena observación. ¿Qué podrían hacer y cómo lo podrían acomodar? Uno, en el desenlace se los acomoda, les pone primero sin sepsis porque está codificada como 0 y y sepsis está codificada como 1. Entonces, aquí como está 0 y 1, por eso les aparece de esta manera. Ujú. Esto no hay manera de modificarlo a menos que ustedes esto solo es para chi cuadrada, solo para chi cuadrada, no para regresión logística, para chi cuadrada. Para tener las tablas y que me aparezca primero el desenlace sepsis, no sepsis, yo tendría que codificarlo al revés. Sepsis, ponerle 1 y a no sepsis ponerle 2. Vamos a hacerlo. No venía preparada para esa pregunta, pero vamos a hacerlo. Y esto. Ay, Mario. Ay, Mario. Ya no puedo sufrir. Bueno, ya Gracias, venía Mario. preparada porque siempre me lo preguntan. Oye, Eso hacen todas las clases. Así Mario. es de mala leche. ¿Es el niño de los plumones? Silenciarlo. Perdón, Mario, no es cierto. No, güey. No entendí cuál es el niño de los plumones, yo quiero saber. No, ahorita te mando unos memes ya, para que veas. Ok. Sí, ahí lo comparten al grupo. Listo. Entonces, esto, Mario, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Entonces, yo tengo codificada sepsis como 0 y 1, tal como ustedes lo hicieron en la tarea. Esa es la forma correcta de codificarlo. Sin embargo, si no quieren tener las tablas como las estamos observando nosotros, al revés, entonces lo que hice fue codificarlo ahora de esta manera. Ahora le puse a sepsis, le puse 1 y sin sepsis 2. Si yo lo hago de esta manera, vamos a ver cómo nos sale la tabla de resultados. Y ahora, en formato, aquí ustedes eligen si las filas las quieren ascendentes o descendentes. Esto implica, si le ponen ascendente, primero les va a aparecer la variable que está codificada como 0, es decir, sin antibiótico. Y en descendente está codificado como 1, que es el consumo de antibióticos. Si lo quieren al revés, entonces le dan descendente para que aparezca primero la casilla codificada con 1 y después con 0. Y vamos a ver cómo nos sale. Ahora sí, Mario, así se ve mejor. Bueno, no es que se vea mal, vaya, solo que estaba acostumbrado a verla de la otra manera, entonces, Sí. pero no, gracias, pero... Tienes razón. Esa es la manera en que deben estar mostradas. Vean, aquí no me lo cambió, pero en sepsis ahora sí aparece primero sepsis, sin sepsis. Esto les puede ayudar a ustedes cuando estén haciendo su tabla de resultados, porque esto es lo ideal, que aparezca así, con sepsis y sin sepsis. No me guardó la última opción de corregirme las filas. No sé por qué. Miren, otra vez me lo cambió. Tiene que ser descendente. Ahora sí. Esta es la forma correcta. Entonces, primero aparece el desenlace, con desenlace, sin desenlace, expuestos y no expuestos. Esta es la forma correcta. Pero más que un gusto, es que de esta manera tienen que mostrarlo. Ustedes le están apostando a este como factor de riesgo para que se presente el desenlace. Y bueno, pues no hay modificación en el riesgo. El riesgo no se vuelve a calcular por esta casilla con 0, pero sin embargo es mucho más fácil para el lector poderlo entender. Entonces, esta podría ser una manera. De lo contrario, bueno, pues ustedes a partir de la información plasmada en el cuadro tendrían que ir acomodando. A la hora de hacerlo en Word, primero tendrán que acomodar sepsis y
no sepsis, y primero sonda orogástrica y luego sin sonda orogástrica en la segunda fila. Entonces, si se quieren ahorrar algún dedazo o algún error, bueno, pues entonces se lo piden al programa. Ajá. Pero acuérdense que esta codificación de 1 y 2 solo es para chi cuadrada. Para regresión logística es importante que sea 0 y 1, que 1 sea su desenlace de interés. Entonces, esto solo para chi cuadrada. Sí. ¿Sale? ¿Hasta aquí va bien todo? Doctora, pero aquí en chi cuadrada Sí. en realidad no cambia el resultado invertir estas dos columnas, ¿no? No. Porque los porcentajes salen exactamente igual. Claro. Ajá. Aquí sí que sin calcularme el OR. Ok. Ujú. O sea, nada más sería como para facilitar hacer las tablas en Word y ya. Claro. O sea, justo como lo presentaron en el artículo. Exacto. Ok. Ivonne, perdón, Ajá. una duda. ¿No podrá pasar que haciendo estos cambios de repente en los ORs, en lugar de, por ejemplo, antibiótico, si no le das antibiótico sea factor de riesgo, pero interpretarlo al revés, si sí tiene el antibiótico sea factor de protección y entonces nada más hay que ver los datos para, pues como interpretar eso, ¿no? Cuando cambias. Digo, en este caso no pasó, pero puede ser que con alguna variable sí. Por eso es tan importante. Entonces, a mí que me gusta de esta parte, esto se los tenía que enseñar. Es un procedimiento que deben aprender ustedes a calcular los ORs. Ajá. Entonces, bueno, ya vimos cómo se calculan las tablas cruzadas. A mí en lo personal me gusta calcular los ORs con regresión logística, porque yo decido cuál es la categoría que quiero evaluar. Es decir, quiero evaluar el factor de riesgo, no sé, para sonda orogástrica, podría tenerlo como protector. Podría tenerlo como protector si evalúo la no presencia de la sonda orogástrica. Entonces, para tener control sobre qué categoría y sobre qué desenlace estoy trabajando y si lo quiero mostrar como de riesgo o de protección, lo que yo hago es utilizar el modelo de regresión logística. Vamos a ver cómo nos sale igual. Vamos a trabajar otra vez con sonda orogástrica. Entonces, vamos a hacerlo, pero ahora con regresión. Si se van a regresión logística. Ahora, en regresión logística, esto solo nos va a dar el OR. No me va a dar la tabla de 2x2. Entonces, su primer paso será tablas de 2x2, su valor de chi cuadrada, y después, como tercer paso, con regresión logística, su OR. Aquí, como variable dependiente, siempre es el desenlace, codificado como 0 y 1. 0, la variable que no me interesa, el desenlace que yo no quiero evaluar, en este caso que es la no presencia de sepsis, y 1, sepsis. Entonces, tal como está codificado, me va a calcular los factores de riesgo para sepsis. Ahora, nos vamos a sonda orogástrica. Es la que nos dio el primer problema. Exacto. Entonces, en sonda orogástrica, aquí hay que ver cómo está codificado, 0, no, y 1, sí. Ahora, hay una opción aquí que dice categórica. Esto solo aplica para variables que son cualitativas o que son, bueno, cualitativas, nominales, dicotómicas o bien politónicas. Solo esa. Ahí no se meten las variables cuantitativas. Entonces, sonda orogástrica. Aquí ustedes, para evitar lo que nos decía Francisco, aquí ustedes tienen dos categorías, no y sí. Acuérdense que el OR es la probabilidad de presentar un desenlace en los expuestos versus los no expuestos. Es decir, al final yo solo obtengo, a pesar de que es una tabla de 2x2, obtengo un riesgo. Solo me da el riesgo de alguna de las dos categorías, la que yo decida. Si yo quiero calcular los factores de riesgo, ¿cuál sería el riesgo para desarrollar sepsis? ¿La no colocación de sonda o la colocación de sonda? La colocación, para efectos de este estudio. Ok, entonces, la colocación de sonda.
esta es mi variable de interés, la que tengo señalada en morado. Por lo tanto, la variable que dice no entraría como mi categoría de referencia contra la que se va a comparar. Pero el OR me lo calcularía para esta que está codificada como 1. Sí. Dado que está codificada como 0 y 1, yo tengo que elegir y le tengo que decir al programa que me ponga una categoría de referencia. La categoría de referencia entonces sería la opuesta a la que yo quiero evaluar. Es decir, la no colocación de sonda orogástrica. Sería primero en vez de último. Exacto. Porque estaba arriba. Ustedes le ponen primero. Es la categoría que no les interesa, la que es de protección o la que no está asociada a su desenlace. Ajá. Entonces, otra vez, estaba codificada como 0 y 1. Si yo voy a elegir como categoría de referencia, es decir, la que no me va a calcular, elijo la que dice no, está codificada con 0. Entonces, esta categoría que dice no sería la primera y esta que dice 1 sería la segunda. O la última. Exacto. Entonces, 0 es la primera y 1 es la última. La que no me interesa, Francisco, ¿cuál es? La primera. La 0, sí. Ajá, primera. Entonces le ponen primera y le ponen cambiar. Y después, en opciones, aquí lo que le vamos a pedir al programa nada más es que me dé el intervalo de confianza. Por eso es que en sus tareas, si ustedes no hicieron ese paso, les salía como de protección. ¿Listo? ¿Ya vieron cómo el resultado es exactamente igual? Esto que dice exponente beta es OR. Es el OR, el intervalo inferior y el superior. Nos da un OR de 56 con este intervalo que va de 7 a 440. Y así, Francisco, resulta más fácil el poder identificar cuál es la categoría que a ti te interesa evaluar. ¿Qué pasa si yo elijo como categoría de referencia la última? ¿O qué pasa si yo aquí no selecciono nada? Vamos a ver qué hace el programa. Aquí me lo dejó igual. Ajá. Pero podemos ahora poner como categoría de referencia la última. Sí, la 1. Entonces, esto fue lo que les salió a ustedes en su tarea. Les salía sonda orogástrica con un OR de protección. 0.018 con un intervalo que va de 0.02 hasta 0.139. Aquí, ¿qué estamos analizando? Aquí estamos analizando la no colocación de sonda. Entonces, la no colocación de sonda disminuye la probabilidad de riesgo de presentar el desenlace. Entonces, aquí lo ideal es que todos aparezcan como factores de riesgo, como lo mostramos aquí. Entonces, esto ustedes lo pueden ir controlando con regresión, pero no con el método pasado, cuando estábamos haciendo las tablas de 2x2. ¿Dudas hasta aquí? Gracias. Esta es la parte más importante, más bien la parte más difícil, el que ustedes entiendan cuál es la categoría de referencia para poder correr y hacer análisis de regresión logística. Entonces, pues van a poder repasar el video, tienen la base. Les voy a compartir esta base para que todos tengamos la misma y a todos nos salgan los mismos resultados. Ahora, yo les decía que no podíamos considerar que solo es la sonda orogástrica, lo que está condicionando sepsis neonatal. Entonces, ¿para qué nos sirve regresión logística? Esto como una introducción a lo que vamos a ver la siguiente clase. Pao. Doctora, una duda. Entonces, ¿usted recomienda que los OR los calculemos por medio de regresión? O sea, como si fuera un bivariado, o sea, solo 2 variables en esta regresión para calcular el OR. De hecho, siempre ahí es donde ponderamos, ¿no? Donde les decimos si 0 y 1 para que sean correctos siempre. Sí,
para que ustedes tengan control sobre el OR que deben presentar. Ok, gracias. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si ahora ya vimos, ustedes ya analizaron cuáles son los ORs de las distintas variables? ¿Qué va a pasar si ahora nosotros hacemos un modelo multivariado donde consideremos el efecto de las distintas variables? Entonces, vamos a meter sonda orogástrica. ¿Qué otra variable podría estar impactando en el desarrollo de sepsis? El catéter. Catéter, ok. El catéter es definitivo. Okay. Perfecto. ¿Qué otro? Ahí NPT. NPT. Okay, NPT, ok. ¿Quién más levantó la mano? Escuché una voz de hombre, pero ya no vi quién era. No, yo preguntaba, ahí tendríamos que hacer lo mismo de ver cuál salió significativa para meterlas o... Claro. Sí, ¿no? tenemos Como que en ver la la otra, cuadrada, como en ¿no? regresión lineal, ¿no? Ajá. Claro. Primero tendrían que ir haciendo todo el ejercicio de los OR, que fue lo que ustedes hicieron de tarea. ¿Cuál es el OR de cada variable por separado? Para que entonces ya ustedes puedan decidir qué variables van a meter al modelo. Entonces, aquí meteríamos antibiótico. No, porque no fue significativa. Y además había un 0. Entonces, esto no va a permitir que tengamos nuestro modelo multivariado. Tampoco la variable sexo, tampoco había tenido importancia. Entonces, ¿para qué? Ya no es necesario que la metan a este modelo. Pero sí sonda, accesos vasculares y nutrición parenteral. Y aquí había 2 variables. No sabemos ahí cuál era la diferencia, decía tipo de alimentación y si tenía nutrición parenteral o no. Entonces vamos a poner nutrición parenteral. Ajá. Aquí, todas las variables que ustedes elijan tienen que ir al mismo procedimiento de decidir cuál es la categoría de referencia. Vean, como estas variables yo las codifiqué todas 0 como aquel factor que tuviera menos riesgo, pues todas están codificadas como 0 y 1, por lo que, ¿cuál sería mi categoría de referencia? Otra vez. Periférico. El periférico, o sea, la primera. Entonces, si ustedes son ordenados, si no las tienen codificadas como 1 y 2 o como 0 y 1 de forma indistinta, pues les puede ser mucho más sencillo elegirlo. Entonces, aquí no hay problema. Otra vez, es primero y cambiar. Si le ponen primero, pero no le ponen cambiar, les calcula la que quiere el programa. Entonces, siempre primero o último y cambiar. Ajá. Es la variable que no, la que no tiene el desenlace, ¿verdad? Ajá. Es la que no está asociada con el desenlace. Ajá. Ahora, vean cómo se comporta. Aquí, ven. Había cambiado sonda hace ratito para el ejemplo anterior y ya no la regresé. Listo. Ahora sí. Vean qué pasa ahora con estos resultados. Acceso vascular era una variable que era significativa. Tenía un OR de 11. Vean qué pasó aquí en este modelo multivariado. Disminuyó su OR. Ajá. Disminuyó el riesgo. Ajá. Esta variable en combinación con estas no es significativa. Las que están incrementando el riesgo es nutrición parenteral y sonda. Pero vean ahora qué pasa con sonda. Son muy amplios los intervalos de confianza, ¿no? ¿Ustedes le creerían a un OR que es de 125 y que va de 7 a 2099? No. Y el OR para tabaquismo y cáncer de pulmón es por ahí entre 11 y 20. ¿Qué opinan? Esta variable... Salió buenísima esa variable. Por supuesto, pues no pongamos sonda orogástrica y esa es la solución para la sepsis neonatal. O bueno, de acuerdo a este estudio. Pero ¿qué pasa? Que como ya nos dijo Yasmín, la sonda orogástrica pues se coloca por otras condiciones. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues probemos un modelo distinto, pero ahora saquemos sonda orogástrica. Ajá, saquemos sonda orogástrica. ¿Qué otra variable podríamos meter?
Intubación. ¿Ok? Vamos a ver cómo se comportan ahora estos riesgos. Ajá. Otra vez, Revisar. tendrían que especificar. Otra vez, Ajá. categoría de referencia, la primera. Cero. Primero. Ajá, cambiar. ¿Ok? Ahora vean cómo se comporta este resultado. Pues los accesos vasculares cambian drásticamente, ¿no? Entonces, algo está pasando con la variable de sonda orogástrica. Vamos a ver qué le pasa a este modelo si ahora yo vuelvo a meter sonda orogástrica. Esa variable llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque acuérdense que en una casilla había un paciente. Entonces, pues seguramente eso es lo que hace que nuestro modelo multivariado se vuelva loco. Ahora, elegimos otra vez la categoría de referencia primera. ¿Y ya vieron cómo algo pasa con este modelo? Cómo los resultados se vuelven... Accesos vasculares resultó en un negativo, perdón, no significativo. Claro. Entonces, algo está pasando con esta variable de sonda orogástrica. Le falta tamaño de muestra. Todos los pacientes, seguramente los que están en peores condiciones. Dije que esa no cuenta. Por supuesto. Entonces, la sacamos. La clínica. Por supuesto. Por eso es que no podríamos llevar clases de estadística sin considerar la clínica. Vean ahora cómo el modelo se vuelve más estable cuando yo quito esa variable que está haciendo ruido. ¿Ya vieron? ¿Esa podría considerarse una variable confusora? Esta variable sí. Segura, está asociada a otras condiciones. Está asociada tanto al desenlace, pero también está asociada a la maniobra. Ya vieron que está asociada a acceso vascular, está asociada al tipo de nutrición, a las condiciones generales del neonato. Entonces, por eso, vean cómo hace ruido esa variable. Ajá. Ahora, si nosotros tuviéramos que concluir el artículo que revisamos, si ese fuera nuestro artículo, ¿qué es lo que diríamos? Ahora sí tenemos los ORs de este modelo multivariado. Y de este modelo multivariado, bueno, pues sabemos que nutrición parenteral tiene este riesgo de 19, acceso vascular de 8 e intubación de 3.6 con sus intervalos de confianza. Ya vieron cómo no todos eran factores de riesgo y no todos tenían la misma ponderación. Ahora, estas tres variables, si ustedes ponen atención en esta parte, tienen otra vez una R cuadrada. Estas tres variables explican el 57.9% del desenlace, que ahora mi desenlace es dicotómico, la presencia o no de sepsis. ¿Ya vieron cómo se parece mucho al modelo de regresión lineal? Sí. Ok. Por aquí habían levantado la mano y ya no la veo. Yo. Ajá, Pau. Doctora, una pregunta. ¿Esta variable de sonda orogástrica puede estar relacionada con el número de eventos por variable y por eso hace ruido? O sea, ¿tendríamos que analizar esa parte o eso es independiente? No, en este caso lo que está sucediendo con esa sonda orogástrica es que está asociada a otras variables. Ajá. Podría ser que haya colinearidad con acceso vascular, con nutrición parenteral o con intubación. Y cuando ustedes vieron la tabla de 2x2, había una casilla que tenía un valor de 1. Eso es lo que está haciendo que ese modelo no sea estable. Yo creo, como abogada del diablo, es que lo utilizaron como acceso, un acceso, ¿no? Así pusieron la sonda orogástrica, pero definitivamente es la única forma que nosotros tenemos para alimentar y la verdad que esa no. Por supuesto. Con conocimiento clínico sabemos que esa no tiene nada que ver. ¿Ya vieron cómo no podemos solo hacer modelos de regresión y meter todo y analizar todo y cruzar todo con todo si no tiene sentido y lógica clínica? Ahora, ¿qué pasa? Quiero que vean qué le va a pasar al modelo ahorita que yo meta la variable de antibiótico. Wow. Pues no cambia, ¿no? En realidad. No, pero ese número de la beta, ¿qué onda?
Pero porque no es significativa, según yo. Ajá. Vean, Tiene un cero ahí, ¿no? Pero el intervalo de confianza va del 0 a nada. esto es la forma, a esto coloquialmente le decimos que el modelo explotó. Puede explotar por varias razones. Explotó, en este caso, porque había una casilla que tenía 0. Pero también, si ustedes no consideran el tamaño de muestra y las variables que le están metiendo, entonces el modelo también puede explotar. De todos modos, la parte de antibiótico 1 quiere decir sin antibióticos. Y si estoy hablando de sepsis, utilizaríamos antibióticos último, ¿no? ¿Ok? Que son los que tuvieron antibiótico, pues si tienen sepsis. Por supuesto. Entonces aquí esta variable, cuando tienen un 0 en una casilla y lo meten al modelo multivariado y le sale este resultado que no es lógico, el modelo explota por un 0 o por tamaño de muestra. ¿Cuántos pacientes teníamos en este estudio? 99. 99. Teníamos 49 pacientes en un grupo y 50 en otro. ¿Por cuántas variables puedo ajustar mi modelo multivariado? Creo que se divide el número total o sea, creo que es el número de variables entre la muestra y creo que eso te da un número y ese número son el evento de variables por variable, creo, ¿no? La siguiente semana vamos a ver la fórmula, pero de forma muy sencilla, si ustedes verifican en el menor de los grupos, que habitualmente es el desenlace, cuántos pacientes tienen. Si ustedes lo dividen entre 10, tendríamos, en general, 4. en este ejemplo tenemos 50. 50 entre 10, 5. 5. Eventos por variable. Entonces, aquí ustedes podrían ajustar solo por 5 variables. Aquí, esto es considerando eventos por variable. Se requieren 10 sujetos con el desenlace para poder hacer el cálculo de tamaño de muestra. Entonces, si van a ajustar por 10 variables, necesitan 100 pacientes con el desenlace. De lo contrario, pues les puede salir algo así, como en antibiótico. Y les va a faltar tamaño de muestra. David. Una duda. Aquí cuando vemos esta, bueno, que hay como, ¿cómo fue la palabra? Explota el modelo. El modelo. También se puede dar por el fenómeno de colinealidad, que cuando, por ejemplo, está el antibiótico asociado con sepsis, puede dar este fenómeno o no lo da. Generalmente es o porque tiene un 1 o porque fue otro. Cuando hay colinearidad, por ejemplo, si aquí ustedes meten antibiótico y abajo me desglosan si recibió ceftriaxona o si recibió algún otro tipo de antibiótico, entonces ahí habría colinearidad. ¿Qué es lo que pasaría ahí? Que una de las variables, aun cuando esté impactando, va a perder significancia. Como que todo el OR se lo lleva una variable y las otras variables no. Ok, eso es lo que ustedes observarían, que hay colinearidad. Y, bueno, podría haber también colinearidad y podrían tener otro resultado así si en alguna de las otras variables hubiera 0 en alguna casilla. Gracias. Entonces, aquí, ojo. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar el estado nutricional como factor de riesgo, yo no podría, o meto índice de masa corporal, o meto peso y talla por separado, pero no podría nunca evaluar índice de masa corporal o estado nutricional, peso y talla. Eso también. Por ese fenómeno de colinealidad. Exacto, David. Déjenme ver, por aquí hay alguna pregunta. Ok. La fórmula, dame la dirección. Variables, se las anoto en el chat. Es 10 por K, que es el número de variables que ustedes consideran que van a estar impactando. Entre el desenlace. Si la prevalencia del desenlace es 20, entonces lo dividen entre 0.20. Y esto les da el número de pacientes que deben incluir para poder hacer un modelo ajustado por, no sé, 5 variables.
Entonces, si hay alguien que de pronto quiere evaluar 20 factores de riesgo, bueno, pues lo tiene que contemplar para tener un mayor tamaño de muestra. Ajá. Entonces, esta es la fórmula. La siguiente semana vamos a continuar con esto y se les va a quedar de tarea, entonces solo revisar regresión logística y aquí en la clase vamos a continuar haciendo ejercicios. ¿Dudas hasta aquí? Miren, hoy sí acabé a tiempo. Yo tengo una duda, doctora. Adelante. Cuando tenemos una R cuadrada ahí media dudosa, igual como en regresión lineal, ¿hay alguna manera de verificar lo que sería como el t-student de la regresión lineal? No, aquí no tendríamos manera. Bueno, gracias. Bueno, aquí nada más la clínica es la que podría guiarnos, 58%. Estas variables en este modelo explican solo el 58%. ¿Qué pasa si de pronto metemos a regresión logística más variables de las que mi tamaño de muestra me permite? Si son variables que no son significativas, va a disminuir la capacidad de predicción del modelo, ¿no? Ok. Vamos a meter todas las que podamos. Ahí tampoco hay un límite. O sea, para el programa. No, para el programa no. Entiendo que hay que hacer el cálculo de, o sea, para empezar, el análisis bivariado y de ese análisis bivariado cuáles son significativas. Claro. Y de eso se seleccionan para hacer el multivariado, que es la regresión logística. Claro. El límite aquí lo ponen la fórmula, el tamaño de muestra. ¿Cuántos pacientes tienen el desenlace y cuántas variables van a considerar ustedes como factores de riesgo? ¿Cuántas van a meter a su modelo? Celia. Sí, la pregunta es 10 por 5. 5 es el número de variables. Ajá, exacto. ¿Y entre punto 20, qué es? La frecuencia del desenlace. Entonces ahí puede ser 20%, 10%, 5%, depende qué tan común sea o no su desenlace. Vean ahora qué pasó con este modelo. Cuando le metí 10 variables. Vean qué es lo que pasa. Ok, la notación sigue siendo... Explota. Otra vez explotó el modelo. Sí, porque hay tres ahí, hay 4 variables que no tienen como sentido los números que dan, ¿no? Antibiótico, ranitidina, esteroide y aspiración de meconio. Entonces, por eso es tan importante que ustedes consideren siempre el tamaño de muestra y que vean cuántos sujetos tienen el desenlace y si tienen de pronto 20 sujetos con el desenlace, pues solo van a poder evaluar el efecto de 2 variables, no van a poder evaluar más. Okay. Y esta, perdón por la neonatología, pero este también es para caerte como el condorito para atrás. Los prematuros, porque aquí incluyen muchos niños con peso bajo y prematuros, no tienen meconio, no se produce meconio hasta que son de término. Claro. Entonces, como decir, los que tienen bigotes y pues tienen 8 años. Ok, perfecto. Vean entonces los errores del artículo. Y bueno, esto siempre pues, nos ayuda a aprender, a no cometerlo en nuestros proyectos de investigación y a nunca dejar la clínica. Si ustedes dejan la clínica a un lado, pues van a estar mostrando resultados como esto, que de pronto no hagan sentido para nada. Entonces, si tú estás haciendo una edición, te piden que hagas la edición de un artículo, lo correcto sería realmente no solo dentro de la parte metodológica, comprobar valores, ¿no? Entonces, y lo ideal sería que siempre pues el evaluador o el editor, quien está haciendo la revisión, supiera el tema, pero supiera estadística, bueno, más bien, pues, bioestadística en una forma correcta. Y clínica. Si de pronto sabe estadística, pero no sabe clínica, pues podría meter esta variable de sonda orogástrica o la variable de meconio. Claro. Entonces, tiene que ser una combinación. Y vean, lo ideal sería, entonces, que le muestren al lector, pues no solo los ORs con los intervalos de confianza. ¿Qué sería lo ideal? Que aquí ustedes plasmen cuántos pacientes hay en cada grupo, que muestren las frecuencias y porcentajes y los ORs. Aquí faltó la variable de sonda orogástrica.
No, sí está. Ahí está. Después, abajo de alimentación parenteral, enteral, Ajá. ya vesical y orogástrica. Ajá, intubación son orogástricas. Ya me acordé cuál es la que falta, la que yo no había visto, antibiótico. Vean, aquí está, Lulu. Aquí sí ponen antibióticos y aquí están poniendo este -1, se los da EpiInfo cuando ustedes le meten ese 0 en las casillas y les da -1. Entonces aquí la sugerencia solo sería no calculable. Si ustedes le ponen que no es calculable y analizamos la N por grupo, bueno, pues sabríamos que todos los participantes que tuvieron sepsis tuvieron antibiótico. Si ustedes muestran estos resultados, Yasmín, aquí el evaluador puede rápidamente tomar su celular y hacer los cálculos y ver si sus PR son correctos o no. Pero, qué pena con ese artículo. Pero vean cuánto nos enseñó para aprender a calcular OR, multivariado y a repasar chi cuadrada. Perfecto. Entonces, bueno, no implica que todos los artículos sean malos, que ninguno sirva. Simplemente de estos errores, pues nosotros podemos ir aprendiendo y considerar siempre todo este aprendizaje dentro de nuestros proyectos de investigación. Entonces, transpólenlo a sus propios proyectos, verifiquen que no esté ocurriendo esto que pasaba con antibiótico, con sonda orogástrica, con meconia. Por eso es que lo ideal es siempre guiarnos por el diseño arquitectónico. De lo contrario, pues tenemos resultados estadísticos, pero que clínicamente no van a tener algún impacto. Listo. Bueno, chicos, pues esto sería todo por hoy. Creo que al final terminé a las 10, no logré terminar antes. Oye, ¿sí tomaron la foto? Sí, pero no estaban todos. Entonces, si me ayudan a prender su cámara, ahora sí los tomamos a todos. Doctora, estamos aquí César, Hayashi y yo, pero mi cámara no sirve, es que estamos en mi computadora. Ok, perfecto. Listo. Gracias. Bueno, con esto es suficiente. Doctora, nada más una pregunta rapidísimo. ¿Cómo quedó el valor de la R en estos modelos que explotan? Bueno, R cuadrada. Vamos a verlo, no me acuerdo, pero... Es que no se veía en la pantalla. Ok. En este modelo quedó de 57. No había dicho. Casi disminuye. Listo. Como muy parecida. Ajá. Listo. Pues eso sería todo, chicos, por la clase de hoy. Van a descansar de mis tareas por una semana. Lo único que les voy a dejar de tarea es que puedan hacer, que hagan ejercicios, pero no me los van a entregar. Hagan sus ejercicios con esta base que les voy a mandar, es la de sepsis, y revisen regresión logística. ¿Sale? Perfecto. Muchísimas gracias. Cuídense. No vamos a descansar. Gracias. Hasta luego. Igualmente, cuídense. Bye bye. Adiós.